Bueno, la palabra de hoy, antes de recibir el mensaje de hoy, vamos a orar, ¿sí? Porque es una palabra poderosa por la carga espiritual que tiene, ¿sí? Así que bueno, yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas en esta noche con esta palabra, si vos predisponés tu corazón para que así sea, ¿sí? Así que bueno, cerrá ahí tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y primeramente ponemos en tus manos todo lo que va a pasar. Te pido que tomes el total control de mí, Señor, y que seas vos hablando a través de lo que sale de mi boca, Señor, que puedas darles entendimiento a los chicos, que quites toda distracción de sus cabezas, de sus cuerpos, Señor, para que ellos puedan recibir, entender y poner por obra lo que hoy vos nos querés enseñar. Que sea tu voluntad y no la nuestra, y que tu Espíritu Santo, papá, se mueva libremente por este lugar, trayendo libertad, sanidad, milagros y todo lo que quieras hacer en la vida de estos jóvenes. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no lo había puesto como a pensar. La realidad que en nuestra vida nosotros con Cris fuimos como construyendo una vida y nos fuimos enfrentando a distintas situaciones que sí nos hicieron romper con maldiciones generacionales, pero no es que nos propusimos. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de este tema, que no es un tema muy predicado, sí por ahí lo hablamos en quizás mensajes, en los grupos de vida, en alguna juntada de amigos lo hemos tocado, pero bueno, vamos a hablar un poquitito de rompiendo maldiciones generacionales, le puse, ¿no? Al mensaje de hoy. Bueno, vamos a Éxodo 34:7, versión Dios habla hoy. Dice, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Acá está hablando por ahí de un poco de los patrones del pecado que se transmiten a través de las familias. Cuando adquirimos o heredamos un hábito, si una creencia pecaminosa de nuestros padres, a veces no nos podemos analizar de dónde viene, por ahí nos castigamos y decimos, porque yo hago todo mal, porque... Y no nos damos cuenta que tal vez lo que estamos arrastrando es una maldición generacional, es algo oscuro que se está transmitiendo de generación en generación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna vez escucharon hablar de maldiciones generacionales? Sí, bueno, porque yo creo como que las neuronas están haciendo así como... Bueno, entonces, la familia es importante para Dios y está claro que no simplemente en términos de uno, sino que en términos de familia. Y por ejemplo, en Génesis 22 del 17 al 18, el Señor dice, te voy a bendecir a ti y a tus descendientes. Sí, cuando habla de bendición no dice te bendigo a vos solo, ya habla de su descendencia. Abraham obedeció, porque cuando cuenta la historia, ¿quién conoce quién es Abraham? Sí, porque si no estamos en el horno. Ahí está, el padre de la fe. Abraham obedeció a Dios y fue bendecido, y sus descendientes también fueron bendecidos, porque las bendiciones tienden a correr a lo largo de las líneas de la sangre, ¿sí? Vamos ahora con otro pasaje, Éxodo 20 del 5 al 6, dice, cuando por ejemplo los hijos de Israel seguían a dioses falsos, empezaron a acarrear maldición. Y en este pasaje nos dice, no te inclines delante de ellos,
ni le rindas culto, porque yo soy el Señor de tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? La iniquidad, que quiere decir injusticia, porque si la buscamos ¿no? en distintos pasajes bíblicos nos habla muchas veces de la iniquidad, quiere decir la injusticia muchas veces de los padres, lleva a los niños a que por ahí reciban hasta la tercera y cuarta generación estos hábitos pecaminosos, ¿sí? Y en Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y ya no están, pero nosotros llevamos sus iniquidades. O sea, aunque estén muertos y en la tumba, su iniquidad se queda con nosotros. Yo leo eso y digo, todo mal. Pero, a ver, la realidad es que, ¿quién es hijo de Dios acá? Tremendo, tremendo. Los que no levantan la mano, no sé qué hacer. Bueno, a ver, la realidad es que nosotros cuando nos reconocemos hijo de Dios, aceptamos a Jesucristo, ¿no? En nuestro corazón, entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él se llevó todos nuestros pecados, que nos hizo libre, mucho de ese peso se sale de nuestros hombros. Pero eso no significa que somos libres de las consecuencias del pecado. Porque por ahí yo leo todo esto y digo, entonces todo mal. Si mis papás fueron un desastre, mi abuelo era un desastre, mi bisabuelo era un desastre, yo cargo con todo ese bagaje, no voy a ser libre nunca. No, no es así. La realidad es que vos debes ser consciente de todas esas situaciones pecaminosas que ocurrieron en tus generaciones pasadas para no repetirlas y escribir una nueva historia en tu generación. Entonces, hay algunos, esto se los voy a dar como pasaje para leer porque yo lo estuve leyendo y nos da con un caño mal, pero bueno, el que lo quiera leer, léalo tranquilo en casa. Deuteronomio 27 del 15 al 26 nos da una lista de maldiciones pronunciadas por Dios. Todo lo que Él no quiere y declara como que es una maldición, ¿sí? Pero vamos a ir a los síntomas de tener una maldición, ¿no? O sea, ¿cómo se puede manifestar en nosotros? Por ejemplo, si venimos de padres alcohólicos, puede pasar que nosotros tengamos esa tendencia al alcoholismo. Enfermedades hereditarias que se transmiten de generación en generación. Adicción a las drogas, ¿sí? Si venimos de padres adictos, de abuelos adictos, no importa qué tipo de droga sea, porque puede ser que yo tenga, no sé, mi abuelo que era alcohólico, era una adicción, mi papá adicto a las drogas y yo, no sé, adicto a la pornografía. Son distintos patrones de adicciones, pero que se van transmitiendo de generación en generación. El divorcio, familias que vienen, abuelos divorciados, padres divorciados, y eso, si vos no lo cortás, te va a perseguir a la hora de vos querer formar tu familia. ¿Sí? Abuso infantil, adulterio, abuso sexual, perversión, violencia doméstica. Es muy común los casos de niños que han crecido sufriendo violencia doméstica, que han visto a su papá, no sé, golpear a su mamá, y después
van y buscan un novio que es golpeador, que es violento, y uno dice, ¿cómo puede ser? Repite lo que vio. De hecho, se estudia mucho en psicología, más allá de lo espiritual esto. En psicología, generalmente cuando va una chica con abuso, con violencia de género, empiezan a estudiar sus raíces y descubren que su mamá sufría violencia, que también sufría abuso, que tal vez su mamá también sufrió abuso de niña y su abuela, y viene de generaciones pasadas, ¿sí? El miedo, la confusión, que a veces decimos, pero esos son síntomas como de la carne, que son inseguridades, y vos, no sé, venís de una mamá depresiva, insegura, puede ser que tengas estas tendencias también, depresivas, inseguridad, ataques de pánico, ¿sí? Tremendo. ¿Qué les pasa? Ahora entiendo todo, dice. Enfermedades mentales, pensamientos de suicidio, ¿sí? Actitudes o comportamientos destructivos. Una persona que tiene comportamientos, por ejemplo, ¿cuál puede ser un comportamiento destructivo de alguien? Flagelarse. ¿Qué? Sí. Bueno, a ver, muchas veces si nosotros nos sentamos a hablar con jóvenes que se flagelan, cuando les empezamos a indagar acerca de cómo es su relación con sus pares o cómo es su relación con sus familias, la mayoría te dice que se sienten dejados de lado, que se sienten maltratados, que se sienten atacados, que por ahí sus mamás o sus papás los insultan, los hacen sentir inservibles, los hacen sentir basura. Entonces sienten tanto dolor que se desquitan lastimándose, ¿sí? Entonces, si miras tu árbol genealógico, o sea, mirás para atrás, puede ser que encuentres algunas de estas situaciones que yo te estoy mencionando. Y si no sabes demasiado, estaría bueno que indagues, porque a veces el aprender a entender de dónde venís te ayuda a poder soltarte de esas ataduras que no entendés cómo ser libre. Quizás tengas que renunciar a cosas de tu pasado, inclusive a cosas que se te hayan declarado sobre vos, que haya salido de la boca de tu madre, de tu padre, de tus abuelos, que tal vez no tenés ni idea, pero según la palabra nos está hablando de que esto viene de generaciones, ¿sí? Y yo mientras armaba la prédica, leí algo, ¿no? Que escribió un pastor que estaba como trabajando esto de las maldiciones generacionales, y él cuenta que fue a visitar a una cárcel, fue a dar una charla, y en un momento le dice a los presos que levanten la mano quienes tenían padres que habían delinquido, que habían tenido algún problema con la justicia, o abuelos, dice que casi el 100% levantaron la mano que venían de padres delincuentes, de abuelos delincuentes. O sea que toda una cárcel tomada por algo que venía de generación en generación. Y también leyendo, se me apareció, no voy a dar los nombres porque la historia es muy larga y es como para hacer una prédica de eso, pero ¿quién conoce a no espero que decirlo bien, George Fisher Kennedy? Sí, me dicen un par, el resto no saben quién es. Bueno, fue un presidente de Estados Unidos que murió en un atentado, o sea, le pegaron un tiro mientras iba haciendo como un desfile, ¿no? Si investigamos sobre esa familia, en Google está lleno, es más, le dicen la maldición de los Kennedy, porque él y todos sus hermanos
y viene una serie de no sé cuántas muertes súper trágicas. Todas así, asesinatos, suicidios. Y uno dice, ¿qué onda ahí? De hecho, dicen que es una familia maldita. La realidad que seguramente, y yo creo que es así, que es una familia que no encontró la verdad y que no encontró a Jesucristo, que lo pudo haber hecho libre de todo esas situaciones de maldad que vinieron a cubrir a esa familia. Así como creo que Dios te puede hacer libre si vos sentís que tu familia está atada por la violencia, quizás por la delincuencia, por el adulterio, por el desamor, por lo que sea que vos sientas que está atada a tu familia. Yo siento que el Señor hoy te puede hacer libre, ¿sí? ¿Vos lo creés? Ah, tremendo. Tenemos acá uno que cree. Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a dar ahora unos puntitos, a ver cómo vamos de horario. Bueno, los voy a dar así, volando voy a intentar. Son puntitos como para pelearle a las maldiciones generacionales. El número 1 dice, reconoce la maldición y toma una decisión de ser libre. A ver, si vos estás dándote cuenta que tu casa es un caos y que ya viene de que tus abuelos eran un caos, que los otros... O sea, date cuenta que eso no va a tardar en venir a vos. Si vos te das cuenta que tu vida se torna un caos, que perdés el control, que entras en descontrol emocional, que seguís ese patrón, toma conciencia, reconoce esta situación, pedí ayuda y entendé. En Juan 8, del 31 al 36 nos dice que a través de Jesucristo recibimos su libertad. No solo Jesús nos ha librado de nuestros pecados, nos ha librado de la pena, de la responsabilidad moral y de la maldición, ¿sí?, que trae el pecado. Jesucristo es el ungido. Eso significa que es el poder que elimina la carga y destruye los yugos, ¿sí?, sobre nuestra vida. Pero más allá de toda esta parte bíblica, vos tenés que tomar una decisión. Yo te cuento así chiquitito, nosotros con Cris, cuando nos juntamos, que un par de veces lo contamos, hicimos todo mal al comienzo, así como un noviazgo todo súper enamorados, así de una, a los 5 meses ya estábamos conviviendo, todo así. Bueno, eso nos trajo un montón de consecuencias, porque hicimos las cosas mal, pero cuando empezamos a decir, bueno, vamos a ordenarnos, la primera decisión después de un par de años turbulentos fue decirnos, vamos a casar. Y en esa decisión rompimos con una maldición generacional. Ni sus padres ni los míos se habían casado. Y creo yo que ni sus abuelos ni los míos tampoco se habían casado. Y nosotros, cuando decidimos casarnos y ser la primer familia casada dentro de nuestras familias, decidimos que nuestros hijos iban a pasar a ser Cuenca Ramírez. Ni Cuenca ni Ramírez, que a partir de nosotros comenzaba una historia diferente y declarábamos que nuestra familia iba a ser diferente, que no íbamos a repetir ninguna situación ni de sus padres ni de mis padres. Fue una decisión familiar, de hecho ya saben, nuestros hijos son Cuenca Ramírez, ¿sí? Iniciamos un tiempo nuevo, fue una decisión. Con esto yo te estoy diciendo que muchas veces vas a tener que tomar decisiones para ser libre. Número 2, aceptá a Jesucristo como tu Señor personal y tu Salvador, ¿sí? Entendé, en Jeremías 29:11 dice, sé los planes que tengo para ti, son planes para prosperar y no hacernos daño, planes para darte esperanza y futuro. Entendé que el Señor tiene planes buenos para vos. Entonces no cierres tu corazón a Él. Yo sé que a veces cuando vivimos situaciones difíciles, no sé, hoy tuvimos que hablar con un que anoche perdió a su mamá y que murió de cáncer. Él creo que tiene 10 años o 9. Explicarle la muerte y contener a un niño tan pequeño ante una situación tan dura es súper difícil.
Pero como hijos del Señor tenemos que estar listos para soportar cualquier situación y fortalecernos en la presencia de Dios y entender que si nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y entendemos que sus planes son para bien, aunque a veces estén involucradas situaciones que no nos agraden, les aseguro, y les hablo a una persona que ustedes lo saben, pasó muchas situaciones feas y difíciles, pero que pude pararme y pude seguir adelante tomada de la mano del Señor, ¿sí? Y la realidad que así como te dije que debes aceptar a Jesucristo, tenés que dejar que Él empiece a obrar. Si vos decís, sí, yo lo acepto, pero venís acá y estás repeleándote con el Señor, nada, porque levantá la mano, no quiero levantar. Quiero eso, no quiero hacer nada. El único perjudicado o la única perjudicada sos vos. Durante años, Cristian estuvo atado a la depresión, pero una depresión grosa. Una depresión que impedía casi que tengamos una buena convivencia porque todo le molestaba, todo le caía mal y enseguida él, la vida no tiene sentido, era todo oscuro, era todo mal, todas canciones tristes, dibujos horrendos. Yo me había propuesto como cambiar su vida y ser su sanadora. Mal, porque yo jamás iba a poder ser su sanadora, por más que lo amaba con locura, no. Y la realidad que después cuando tuvimos nuestra primera hija, dije, ay, ahora es que tenemos la familia y que él va a ser sano, va a estar re bien. Y fue como un espejismo, todo muy lindo los primeros meses hasta que otra vez la oscuridad volvió a él. Para mí fue una decepción porque yo sentí, dije, no lo puedo hacer feliz. Y yo entendí después, con el tiempo, que una persona no puede sanar el corazón de otra. El único que puede sanar el corazón de otra persona es el Señor. Y es el único que puede traer libertad. Cuando él entendió su situación, dejó que el Señor lo sane y abrió su corazón, pudo ser libre, pudo tener una liberación. Y yo, como un montón de veces lo conté, tuve un marido nuevo. Que durante esto habrá sido como después de 5 años de estar juntos, para mí era re loco ver a ese Cristian que llegó a mi casa corriendo de la iglesia donde había tenido una liberación, a decirme, y con lágrimas en los ojos, estar en la vereda de mi casa y pedirme que le abra y decirme, perdón, perdón, y yo a partir de ahí conocí un marido diferente. Y yo no me voy a hacer ahora la heroína, porque tampoco es que tengo que recibir ningún galardón, pero esto les hablo para la gente que quiere que las soluciones sean ya. En ese momento pasamos 5 años así. Pero cuando hubo una respuesta, cuando perseveramos en el Señor, cuando Él abrió la puerta y dejó que el Señor obre. ¿Sí? Número 3. Arrepentite y confesá tus pecados. Bueno, acá tenemos un tema, ¿no? Con el tema de arrepentirse y confesar nuestros pecados, porque la realidad es que yo sé que a muchos de ustedes les cuesta, esperen que se me corrió todo, les cuesta el abrir su corazón, confesar sus pecados, ¿sí? Pero en 1 de Juan 1:9 nos dice, si admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Entonces, si el Señor te perdona, ¿por qué no te perdonas vos? Porque muchas veces vos venís con ese, no, pero lo que hice, porque... y venís así con el látigo. Y la realidad es que si vos no aprendés a dejar de condenarte, no vas a poder aceptar el perdón y esa confesión no va a servir para nada, porque no vas a ser libre, porque vas a estar atado a esa situación que no deja que vos estés tranquilo y dejes de pensar, taca, 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 en esa situación que cometiste. 4, confiesa los
pecados de tus padres y de tus antepasados. Acá la realidad es que nosotros no lo solemos hacer, pero yo cuando había ido a un encuentro nos hacían hacer una parte en donde vos tenías que recordar si habías tenido, no sé, abuelos brujos, no sé, si habían hecho pacto con alguien, un montón de cosas que hay cosas que yo ni sabía, no tenía ni idea, pero yo por las dudas nos hacían llenar como una hojita para renunciar. Y era una que yo ni siquiera entendía todo lo que decía. Decía, ¿y esto qué será? ¿Qué pecado será? En un momento escucho que una de las pastoras le estaba explicando a uno de los que estaba y dijo, yo cuando tuve que hacer esto, yo le hice cruz a todo. Porque dije, yo no tengo ni idea lo que hicieron mis antepasados, pero por las dudas yo renuncio igual. Entonces, uno dice, ¿y pero para qué necesita el Señor que vos renuncies? Para que vos admitas ante los ojos de Él que sos consciente de esas situaciones que ataron a tu familia y una especie de, cuando vos declarás con tu boca que vos no vas a repetir lo mismo. Hay muchos de ustedes, que yo sé, que vienen de situaciones de, no sé, adicciones, de familias con problemas, no sé, con adulterios, con peleas, con violencia. Y si ustedes no confiesan y no renuncian a esas situaciones, es muy probable que de acá a unos años, cuando ustedes inicien una pareja, se encuentren viviendo situaciones similares. ¿Por qué? Por las maldiciones generacionales que se repiten, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía mis abuelos que eran muy idólatras, consultaban mucho, no sé, ocultismo, curanderismo, he tenido adulterios, ¿sí? Depresiones en la familia, y yo sé que esas puertas son puertas para mí, que fueron puertas que cuando yo entendí esto, yo es como que decía, bueno, acá, por acá no tengo que ir. Es una calle peligrosa. Por acá tampoco tengo que ir. Inclusive me he sentado con mis hijas y les he dicho, por más que yo renuncié y que en mi generación esto no se dio, esto puede venir en tu generación. Estas son puertas que vos tenés que cerrar, porque pueden venir a vos, porque las vivieron tus abuelos, porque las vivieron tus bisabuelos, ¿sí? Y el anteúltimo, peleale a la maldición, ¿sí? Batallá en oración peleándole a estas situaciones que oprimen a tu familia. Nosotros en un tiempo muy difícil que tuvimos como familia, tuvimos que levantarnos y hacer como un cuarto de guerra, que le decíamos con mis hijas, que era sentarnos todas las noches y ponernos a orar para que nuestra familia no desaparezca, porque había muchas peleas, había mucho caos, estábamos muy mal espiritualmente, lejos de Dios, y la oración de 3 años consiguió que uno dice, pero estuviste 3 años, pero el proceso fue lento, porque quizás había corazones endurecidos en el medio, o quizás habían cosas que había que aprender. Pero después de 3 años, orando y batallando y declarando, había un ministerio que iban a hacer que ni Cristian ni yo teníamos idea que iba a salir. Y terminamos ahora acá como pastores de jóvenes. Y si nos decías en ese momento, yo me hubiese reído en la cara de lo que me lo decía, porque, o sea, mi fe estaba, pero muchas veces se sentía como batallada y quebrantada ante la presión. Entonces, si vos vos te sentís en este tiempo como en un tiempo de sofocamiento, te sentís aprisionado por situaciones que te confrontan y sentís que no podés salir,
no bajes los brazos, porque a veces nos toca vivir tiempos un poco largos de lucha, pero son porque el Señor necesita que vos aprendas. Porque si la prueba pasase así, a veces no hay un aprendizaje. De hecho, cuando vamos a la escuela, ¿cuánto tiempo estamos para aprender a leer, para aprender a sumar, para aprender a restar? Todo aprendizaje requiere su tiempo. Entonces, en el Señor y en las cosas de la vida también pasa igual. Entonces, frena tu ansiedad. El último, acércate continuamente a Jesucristo, ¿sí? Y no pienses que porque tenés una respuesta en tu vida, ya está. Esa situación no va a volver más. Cuando vos, por ejemplo, sufrís una adicción, tenés esa situación de debilidad toda la vida. Una persona adicta que tiene que dejar de, no sé, el alcohol, las drogas, o tiene problemas con la alimentación, que ha sufrido bulimia y anorexia, toda la vida va a tener que luchar contra esas tentaciones que la van a querer hacer caer. ¿Qué quiere decir esto? Y el alcohólico no vuelve a probar, el alcohólico rehabilitado, ¿no? No vuelve a probar un vaso de alcohol nunca más, muchas veces, teniendo en cuenta el nivel que ha tenido de vicio y de enfermedad. La persona que tiene problemas de alimentación, si ha llegado, no sé, a terminar internada o ha llegado a estar grave, porque los casos de anorexia ustedes saben que pueden terminar con una internación, porque las personas se adelgazan tanto que pierden la menstruación, se les cae el pelo, se les rompen las uñas. Es un vicio, algo que entra a tu vida y destruye tu vida de una manera muy tremenda. Entonces, esa reeducación en la comida va a llevar toda la vida. Y toda la vida puede pasar que esa persona tenga tendencia a caer. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer, por ejemplo, frenar esto? Que vos puedas mantenerte firme y agarrado del Señor, firme en oración, buscándolo continuamente y tomando una decisión de cambiar tu vida. ¿Para qué? Para dejar una huella de lucha, de resistencia, en este tiempo en donde por ahí en la escuela a las chicas no se les enseña tanto la resistencia de las mujeres y toda esta postura feminista. La mayor resistencia que podés tener como mujer y para los hombres como hombres es resistir al pecado, resistir a lo malo que viene a golpear a tu puerta, resistir a las maldiciones que se instalaron en tu familia y dejar una huella en este mundo, una huella positiva que se toma de la mano de Dios y que va a hacer que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos reciban esas bendiciones. Porque si vos escribís una historia diferente, si vos, por ejemplo, venís de una familia en donde tus padres no te reconocieron y vos el día de mañana cuando formes tu familia, reconoces a tus hijos, le das una identidad, escribís una historia diferente, ya cambiaste. Ya esa maldición que vivieron, tal vez que viviste vos con un padre ausente, con una madre ausente, no se las vas a hacer pasar a tus hijos. Entonces depende de vos. Así que si vos sentís que tenés alguna maldición generacional que renunciar, vamos a tener un tiempo de ministración especial y te pido que puedas pasar acá adelante
y que con fe puedas declarar que el Señor toma control de tu pasado, ¿sí? Si hay situaciones que vos tenés que renunciar, que querés que se corten en la generación de tus padres y que no bajen a tu generación, que mucho menos bajen a tus hijos, a tus nietos, yo te pido que vengas acá adelante, que te pares,